Bien, muchas gracias. Bienvenidos a esta prueba piloto del regional online, ¿verdad? Estamos en compañía del ciudadano gobernador del estado portugués, Wilmar Alfredo Castro Sotendo, quien luego de ese proceso electoral vivido el pasado 7 de octubre, conversa con nosotros para esta selecta audiencia. Gobernador, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Un saludo a todos los usuarios de este medio regional y de todas las formas de comunicación que ahora han venido desarrollando con las tecnologías de información. Creo que este momento es bien oportuno para hacer un balance de lo que fue este proceso electoral en Venezuela y especialmente en nuestro estado, en donde se confrontaron dos grandes visiones del país con mucha fuerza, con un enemigo muy fuerte, con mucho soporte económico, financiero, con una propuesta bien clara dirigida hacia la consolidación o el intento de consolidación del modelo neoliberal que ha venido teniendo fracaso estrepitoso en todo el mundo, y una visión de vida, una visión de humanismo, una visión focalizada en los conceptos teóricos del socialismo científico que el compañero presidente Hugo Chávez ha venido construyendo en estos 14 años de revolución, y que de alguna manera también asumió unas características muy particulares de esta campaña. Una campaña que nos asume en unas condiciones bien particulares, en una coyuntura bien particular desde el punto de vista político en primer lugar, cuando estamos en presencia del derrumbe de la economía europea, estamos en presencia de un conjunto de conflictos en sectores del Medio Oriente con países amigos de Venezuela, una coyuntura de avance en la consolidación de la Organización de los Países en Sudamérica y el Caribe, y el avance también de políticas que el compañero presidente venía impulsando sobre la estrategia de las grandes misiones, con la intención de atender a la gran cantidad de población de nuestro país que todavía se encontraba en situación de vulnerabilidad. Así que esta visión muy fuerte, con mucha capacidad económica, financiera, empresarial, muy vinculada a las grandes oligarquías, no solo nacionales, sino internacionales, que estaba confrontando a una visión del país más vinculada con el pueblo, más vinculada con los sectores excluidos, y de esta manera cada quien diseñó su estrategia como consideraba necesario para atender al público que quería llegar. Este proceso eleccionario dejó varias lecturas. Específicamente en Portuguesa, una vez más el pueblo de Portuguesa salió a respaldar al presidente Hugo Chávez. ¿Qué valoración le da usted a eso? Bueno, fíjate, yo creo que la primera valoración que tenemos que hacer es que de las 25 entidades federales del país, 23 entidades federales quedaron en manos de la revolución, o 25 entidades federales le dijeron sí al presidente Chávez, 23 entidades federales. Solamente en dos, como Mérida y Táchira, sufrimos reveses. En Mérida un revés de 6 puntos de diferencia a favor del candidato de la oposición, en Táchira una diferencia de más o menos 14 puntos de diferencia a favor del candidato opositor. Pero creo que más allá de esas 23 entidades federales que garantizamos el triunfo del compañero presidente, hay dos entidades federales que yo considero son fundamentales evaluar con mucha precisión y que para mí son motivo de orgullo, que fueron en primer lugar el Zulia, el estado Zulia, un estado donde prácticamente la oposición ha venido teniendo control de los gobiernos tanto regionales como locales por mucho tiempo, y que de haber estado en situaciones de desventaja muy marcada en el orden de los 16 puntos aproximadamente, 16, 14 puntos en contra del presidente de la República, con la llegada del compañero Francisco Arias Cárdenas y con el trabajo que la revolución ha venido realizando en el estado Zulia, esta brecha se remontó y se logró obtener una ventaja a favor del presidente de la República de más o menos 10 puntos, que me parece que es una victoria importante. Y luego el caso de Portuguesa, que me parece que es fundamental destacar, más allá de lo que algunas posiciones mezquinas o egoístas pudieran tener. Portuguesa fue el único estado en el país que alcanzó el porcentaje por encima de los 70 puntos, que creo que finalmente va a estar en el orden de los 73.6,
73.8, casi 74 puntos, es decir, donde la brecha con la oposición rebasó los 42 puntos, que es una cifra extraordinaria que pone de manifiesto el permanente y constante apoyo que el pueblo portugueseño siempre le ha dado al presidente de la República, que el esfuerzo que la revolución ha hecho en este estado a través del gobierno nacional, a través del gobierno regional y a través de los gobiernos municipales se reflejó en ese amor que el pueblo de Portuguesa le tiene al presidente Chávez y tiene con la revolución. O sea, Portuguesa ratificó que definitivamente es el estado más chavista que hay en el país, y esto obedece sencillamente a un esquema de compromiso con el líder, compromiso con el proyecto, compromiso con el líder Hugo Chávez, compromiso con el proyecto político que él lidera, y por otra parte también con el esfuerzo en materia de gestión de gobierno que tanto el presidente Chávez, el gobierno regional que me corresponde a mí el honor de dirigir, y los gobiernos municipales de alguna manera también así expresaron, y el pueblo retribuyó con ese punto. Una pregunta que me imagino ya se la habrán hecho a lo largo de estas horas. ¿Qué mensaje se le da a los 6 millones de venezolanos que no apoyan el proyecto del presidente Chávez, que salieron a votar el pasado domingo a favor de la otra opción? Pero esto nos responde en la próxima parte cuando regresemos con este foro. Bien, continuamos con este foro para el regional online, en compañía del ciudadano gobernador del Estado portuguesa Wilmar Castro Sotelo, y también nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, Nelson Escobar. Le preguntábamos sobre el mensaje que el gobernador del Estado portuguesa, como integrante del Comando Carabobo a nivel nacional, le da a esos 6 millones de venezolanos que votaron distinto a la mayoría. Bueno, fíjate, yo creo que lo primero que hay que expresarle es la más sincera felicitación a esos 6 millones y tantos de venezolanos que apoyaron la candidatura del señor Capriles por el comportamiento cívico, por ese comportamiento ciudadano, respetuoso de la norma, que asumieron no solo en el proceso eleccionario, sino después de enterados los resultados, ¿no? Y por supuesto también extenderle las felicitaciones supremas a esos 8 millones de venezolanos que ratificaron el liderazgo del compañero presidente Hugo Chávez, que ratificaron su compromiso de apoyo con la revolución bolivariana, y que en conjunto todos esos venezolanos, todos esos que concurrimos a las urnas a votar, le mostramos al mundo en primer lugar nuestra profunda conciencia cívica y democrática, nuestro profundo respeto al sistema democrático, a las leyes, a la normativa, y nuestro apoyo y respaldo a las instituciones del Estado, que eso es fundamental destacarlo, una vez que estas instituciones han venido siendo atacadas de manera permanente por quienes quieren jugar a la desestabilización, quienes quieren construir en el país o en América Latina una escena de violencia, y creo que se consiguieron con una barrera, que no solo los que apoyamos a Chávez la defenderemos a capa y espada, sino que quienes también adversaron a Chávez en esta contienda la van a defender a capa y espada, que es definitivamente la democracia, la actitud cívica, la actitud no violenta, la sensación y la actitud y el comportamiento pacífico en la resolución de los problemas de cualquier tipo que tengamos en nuestra tierra grande, en nuestra patria grande. Lo dijo una vez la presidenta Cristina Kirchner: en América Latina, quienes nos dicen desarrollados, subdesarrollados, en América Latina resolvemos los conflictos, nuestros conflictos por la vía democrática, por la vía de la paz. Quienes se dicen desarrollados resuelven sus conflictos por la muerte, por la violencia, por la guerra. Bueno, yo creo que Venezuela dio una lección de democracia el día de ayer, como la ha venido dando siempre también, y que creo que ahora la confirmó, la ratificó, y lo decía el presidente de la República en su entrevista después que ejerció su derecho al voto. Si quieren ver democracia, vengan a Venezuela, para que vean una democracia verdadera, real, distinta, que siempre ha incluido y que siempre dará y respetará y dará espacio a esos 6 millones y a esos tantos millones de venezolanos que de alguna manera lo adversaron políticamente o lo adversan políticamente, pero que también dará espacio a esos 8 millones de venezolanos que lo acompañan, así que de manera conjunta pues nos permitan construir esta Venezuela hermosa de suprema felicidad posible. Yo creo que esa reflexión también la debe hacer ese sector del país que ha vivido en una realidad virtual producto del bombardeo mediático que
históricamente ha estado recibiendo en estos 14 años y que se le niega a ver la realidad concreta. Esa realidad que los observadores internacionales allí señalaban y que muchas veces nosotros no la queremos ver. Y además, yo quiero referir también, creo que de manera muy acertada, la posición que asumió el candidato Capriles cuando de manera respetuosa, de manera valiente, reconoció ante todo el pueblo venezolano los resultados y expresó su felicitación a quienes acompañamos al presidente y al propio presidente de la República, pero además dejó claro que él, como demócrata que es, va a respetar la voz del pueblo, va a respetar y va a seguir trabajando en la consolidación de la democracia, de esa democracia que todos queremos ver construida, pero de verdad, esa democracia participativa y protagónica, no esa democracia eurocentrista al cual nos hemos acostumbrado a ver y que está mostrando su enorme fracaso. Bueno, yo creo que esa suma de voluntades que nos obliga a todos a revisarnos, tanto a nosotros como a ellos también, repensarnos también para construir la posibilidad de una sociedad más justa, una sociedad plenamente demócrata, una sociedad donde la distribución de la riqueza sea realmente pues equilibrada y justa para todos. El presidente también decía que esperaba luego del 7 de octubre que renaciera una oposición de esa ceniza que iban a dejar. ¿Usted cree que el mensaje de Capriles hace pensar que la oposición de allí va a salir una oposición más equilibrada, una oposición con otro pensamiento? Mira, yo voy a tomar las mismas palabras que decía el candidato Capriles. El pueblo habló, que son palabras de Chávez también, y el pueblo se expresó. Y esa voluntad del pueblo, definitivamente todos tenemos que respetarla. Un pueblo que de alguna manera dijo sí al compañero presidente, y otro pueblo que dijo no a la violencia, que dijo sí a la vía democrática. Y sobre la base de la búsqueda de esos caminos por la vía de la paz a una mejor democracia, siempre perfectible, ahí estaremos todos anotados. ¿Qué queda por hacer, gobernador? Ahora entramos a octubre y se avecina otro proceso electoral. El Partido Socialista Unido, ¿qué piensa hacer? ¿Cómo reestructurar esas bases para seguir conglomerando a esa gente? Esto luego de la pausa. Bien, continuamos en este foro con el gobernador del estado, Wilmar Castro Sotelo. ¿Qué queda por hacer, gobernador? ¿Cuáles son las grandes tareas? Las grandes tareas que quedan por desarrollar. Sí, fíjate, una vez conversábamos con el profesor Nelson Escobar y con los compañeros de los equipos políticos nuestros, y coincidíamos en que quizás este proceso eleccionario nos va a dejar dos grandes saldos importantes, muy positivos, ¿no? El primero, un saldo organizativo que es fundamental destacarlo, que de alguna manera rompió con esa burocracia rígida de la estructura partidista que no permitía el avance del ejercicio político real del partido en función de las comunidades. Y la conformación de los comandos de campaña hasta los niveles de base, hasta los niveles de los patrulleros, de la patrulla, del comando de la unidad de batalla, del comando parroquial, municipal, estatal, regional y nacional, permitió que esa burocracia rígida del partido se volcara a la calle y comenzara a tratar con el pueblo de manera directa el proceso organizativo. Es decir, que hay un saldo organizativo muy favorable, que previo a la elección como tal, pero que se construyó durante el proceso, está allí, presente, que solo nos queda ahora fortalecerlo. Y un segundo saldo importante, que además es fundamental, que tiene que ver con la elevación de la conciencia. La estrategia del compañero presidente de lanzar al debate el programa de la patria con todo el pueblo, motivó a ese pueblo a la lectura de una propuesta que lo invita incluso a construir con él mismo su propia solución. Pero allí hay una orientación política bien definida, bien clara, bien marcada, que el compañero presidente supo recoger en esas páginas y en esos 5 grandes objetivos históricos. Y eso elevó muchísimo la comprensión del pueblo militante, del pueblo simpatizante, del pueblo común, del proceso político que estamos construyendo. Y esa elevación, esa comprensión se traduce en compromiso, se traduce en conciencia. Y creo que allí, de estos dos elementos, del saldo organizativo positivo y de la elevación de conciencia favorable que permite la comprensión del proceso político, debe surgir una categoría que para mí creo
donde hemos tenido más fallas. Eso es una categoría que la militancia tiene que asumirla como tal, que es la disciplina. La disciplina partidista, la disciplina militante, la disciplina revolucionaria. Esa disciplina es la que nos va a permitir a su vez alcanzar mayores y mejores niveles de eficiencia, que a pesar de los resultados que hemos obtenido, que son muy favorables todos, ha sido producto de un esfuerzo casi sobrehumano, un esfuerzo exagerado que muchas veces es necesario hacer porque la indisciplina en la ejecutoria de la tarea hace que seamos ineficientes. Si nosotros logramos afinar esos dos elementos que desde el punto de vista organizativo son fundamentales, organización, dinámica y elevación de conciencia, si eso se traduce en disciplina, creo que vamos a tener no solo una estructura política partidista bien eficiente, sino un gobierno eficiente y un pueblo mucho más eficiente. De manera tal que esa fórmula que siempre hemos venido trabajando para la construcción del gran bloque histórico que hará posible la revolución bolivariana, pueblo, partido y gobierno, se conviertan en una maquinaria eficiente o en una estructura dinámica, compleja, social, política, eficiente, que asuma el proyecto político y que lo ejecute con la eficiencia que es necesario llevar adelante. Muchas gracias, gobernador. Gracias, ministro.